Uno de los mitos más destructivos para la gente joven que se han difundido masivamente y que erradamente muchos católicos consideran que es una batalla perdida y no lo es el mito de creer que las relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio, durante la adolescencia y la juventud, son una práctica habitual, normal, y que forman parte del entretenimiento de la juventud y que están hechos simplemente para el placer y para la autosatisfacción. No solo esto, no solo lo presentan como un entretenimiento válido, sino que incluso lo llenan de elogios, ¿no? Señalando que esto te puede preparar para el futuro de las relaciones sexuales y para luego cuando quieras tener hijos, para el matrimonio, vas a saber si es que tu pareja es o no es, entre comillas, compatible contigo, ¿no? El mito de la compatibilidad es un absurdo, porque en realidad es en la intimidad de una pareja matrimonial donde la compatibilidad se desarrolla. La compatibilidad sexual no es una especie de lotería. Resultó que entre esta mujer y este hombre resultaron compatibles. Es la intimidad, el diálogo, la transparencia, el conocimiento mutuo lo que lleva a la compatibilidad. ¿Y por qué? Porque como muchos expertos han demostrado y han expuesto, el sexo no es una realidad de pura diversión. Está demostrado que física, psicológica y emocionalmente produce una adhesión. Hace algunos años, una gran conferencista provida norteamericana produjo un video extraordinario sobre este tema de la adhesión que se llama El sexo tiene un precio. Yo sugeriría buscarlo en Google. Se produjo en inglés originalmente, Sex has a price tag, el sexo tiene un precio, y la conferencista se llama Pam Stenzel. Ella es una mujer extraordinaria que ha tenido unas interesantísimas experiencias en su vida, en la línea de la defensa de la vida, del matrimonio, de la sexualidad, y es en Estados Unidos una de las conferencistas más cotizadas para jóvenes, para presentar a los jóvenes, incluso en escuelas públicas, para contrarrestar la idea que Planned Parenthood difunde de que el sexo es un entretenimiento y que hay que tenerlo de cualquier forma, ¿no? Tanto es así que el mismo Planned Parenthood ha tenido que dejar de hablar de sexo seguro para comenzar a hablar de sexo más seguro. ¿Por qué? Porque la práctica sexual que promueve Planned Parenthood de que todos tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio de cualquier forma ha resultado siendo completamente mala, hasta terrible, en términos de transmisión de enfermedades sexuales o enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque está demostrado que existe una cantidad de enfermedades sexuales que se transmiten simplemente por el contacto de piel y que en consecuencia ni siquiera el preservativo, que tiene un índice de falla relativamente alto, ni siquiera el preservativo previene. Y como sabemos, el preservativo es incapaz de asegurar la prevención de el SIDA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el SIDA resulta siendo un virus infinitamente más pequeño que alguna de las perforaciones que se encuentran naturalmente en los preservativos que no son perfectos. Y esta es la razón por la cual Planned Parenthood terminó lanzando una campaña para evitar los juicios que se le venían encima, una campaña que ahora se llama Sexo Más Seguro, porque saben que no pueden prometer sexo seguro, sino que tienen que prometer un sexo que es más seguro
que el sexo sin preservativo. Por cierto, un sexo sin preservativo, comparado con un sexo con preservativo, el sexo con preservativo es más seguro. Pero todos los efectos emocionales, psicológicos, etcétera, que el sexo supuestamente más seguro produce, no son tenidos en cuenta dentro de los argumentos de Planned Parenthood. Solamente hablan de la parte puramente médica y de salud física. Y ya en la parte médica y de salud física, las enfermedades que puede contraer un joven o una joven y que pueden afectarlos de por vida, incluso hacerlos más propensos al cáncer, son una cantidad auténticamente enorme. Esto para no hablar del aspecto de la adhesión emocional que se produce en las relaciones sexuales antes del matrimonio y que nosotros tenemos que insistir con los jóvenes para prevenirles el daño emocional que va a terminar teniendo consecuencias en la sociedad a mediano plazo. Pam Stenzel, esta autora de El sexo tiene un precio, utilizaba una figura interesante para explicarle a los jóvenes cómo funciona la adhesión sexual, especialmente en el caso de una mujer que, como sabemos, emocionalmente y espiritualmente es distinta del varón, ¿no? Y Pam Stenzel, mujer, explicaba cómo se produce esta adhesión utilizando la figura de una cinta adhesiva, ¿no? Cuando una mujer tiene relaciones sexuales con un varón, decía Pam Stenzel, es como si pegáramos una cinta adhesiva en el brazo, donde tenemos nuestros vellos y tenemos nuestra piel. Y el sexo casual es como si utilizáramos esa cinta adhesiva, que es nuestra adhesión, nuestra natural adhesión a una persona, nuestra tendencia a adherirnos firmemente a una persona, y el sexo casual es como si utilizáramos esa cinta adhesiva y luego la arrancáramos del brazo. Y en otro sexo casual es como si utilizáramos esa misma cinta adhesiva para pegarla en un brazo. Cuando utilicemos en una segunda ocasión esa cinta adhesiva va a ser mucho más fácil de despegar, porque ha ido perdiendo su capacidad de adhesión. Y va a llegar un momento en que esa cinta adhesiva va a tener tantos residuos de pelos y de piel que simplemente no va a servir para pegarse. Va a poder adherirse y despegarse de cualquier cosa porque en el fondo ya no es capaz de pegarse. Y gracias a Dios existe un excelente recurso también en español, que es la página web sexoseguro.org. Sexoseguro.org. Allí una doctora, la doctora Rosario Laris, que ha estudiado estos fenómenos desde el punto de vista integral, es decir, de la sexualidad en todos sus aspectos, y ofrece una cantidad importante de datos sobre cómo funciona el amor y la sexualidad, qué consecuencias tienen las relaciones sexuales en la adolescencia, por qué las mujeres que acceden a tener relaciones sexuales en la adolescencia, por qué no logran que los varones se comprometan más allá y decidan tener una relación estable. Y esto lo explica muy bien la doctora Rosario Laris, pero yo les puedo adelantar algo. Una expresión que utilizaba una muchachita conversa después de una vida de mucha frivolidad, que se convirtió a una vida casta católica, decía: yo comprendí una cosa muy claramente, y es esta: ¿por qué el que se está beneficiando gratis de la leche de la vaca va a comprar la vaca? ¿No? En otras palabras, él estaba señalando que si el hombre tiene la ventaja de tener el sexo, ¿por qué va a querer tener
una relación comprometida, ¿no? La doctora Rosario Laris explica a través de breves videos de YouTube aquí en su página Sexo Seguro cómo existen estos otros componentes que hacen que el sexo, especialmente las relaciones sexuales en la adolescencia, tengan muchas consecuencias negativas y no sean un juego, ¿no? Y cómo entre estas consecuencias más importantes no solamente está el contagio de más de 30 enfermedades o el embarazo inesperado, o cómo afecta a la mujer, especialmente cuando la mujer tiene que comenzar a utilizar productos anticonceptivos que son terribles. Vemos el efecto que tiene especialmente en la mujer, en la visión de uno mismo, en la autoestima, en otros aspectos, y cómo el verdadero sexo seguro, como señala la página, es el sexo que se debe dar en el contexto en el que se debe dar, en el contexto del matrimonio. Como decía al comienzo de este punto de vista, la presión que ha puesto el mundo para convencernos de que el sexo es una diversión y que no tiene ninguna consecuencia y que es natural que se dé entre los jóvenes, y así lo promueve la cultura circundante, es una convicción a la cual no nos tenemos que rendir. Tenemos que seguir combatiendo con la verdad por el bien de los jóvenes, y por el bien no solo de los jóvenes católicos, sino de los jóvenes en general y por el futuro de la sociedad. Porque una sociedad en la que, como muestra el ejemplo de Pam Stenzel, no existe capacidad de adhesión, eso significa que no existe capacidad de establecer relaciones duraderas y que en consecuencia no podemos contar con matrimonios estables. Y si no podemos contar con matrimonios estables, simplemente no podemos contar con una sociedad sana con futuro. Que tengas un buen día.